Hay V e I en el circuito, que es el voltaje y la corriente del capacitor. Bien, acá tengo una función escalón unitario. Entonces, el instante de conmutación es cero para t menor que cero y para t mayor que cero. Bien, recuerda que la definición de escalón unitario es exactamente igual de la siguiente manera. Cuando la incógnita es negativo, todo el valor vale cero, y si es positivo, la incógnita vale uno. Entonces, si t es negativo, toda la incógnita es positivo, y si es positivo vale uno. Entonces en ese caso I sub S es un amperio. Pero si I sub S es un amperio, pero si t es positivo, entonces toda esta expresión es negativo, y si es negativo todo vale cero. Entonces la fuente de corriente es cero. Entonces bajo esas condiciones vamos a determinar menor que cero. La fuente, la fuente de corriente toma un valor de un amperio. En ese caso se considera que la tensión del capacitor está cargado, es decir, es la tensión a circuito abierto. En esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, la tensión a circuito abierto del capacitor es la tensión inicial y la corriente es su corriente inicial. En este caso, por acá pasa una corriente de cero, este resistor se retira, entonces acá pasa un amperio, la tensión inicial es 10 voltios y la corriente inicial del capacitor es 0 amperios. Entonces para T mayor que cero, en este caso me indica que la fuente de corriente es 0 amperios, es decir, se considera como un circuito abierto. Por lo tanto, el circuito que me genera simplemente sería el siguiente. Entonces, en este caso, el capacitor está conectado a un circuito muerto y sería de la siguiente forma. La tensión inicial por la función exponencial, que es el negativo del recíproco de tau por T. Y la corriente del capacitor es, por la ley de Ohm, el negativo de la resistencia Thevenin, o similar a la ley de Ohm, por, no, acá sería el negativo, el recíproco de la resistencia Thevenin por la tensión del capacitor. Bien, entonces acá voy a determinar, acá tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin. La resistencia Thevenin entre las terminales del capacitor, 30 ohmios. La capacitancia es 0,1 faradio, producto 3. Entonces, el negativo del recíproco de tau es simplemente menos un tercio. Entonces, la tensión del capacitor es la tensión inicial, 10 menos un tercio de T. Por lo tanto, acá la corriente del capacitor, cuando es menos 1 entre 30, por este valor sería menos un tercio. Bien, esto en voltios y esto en amperios. Comprobamos con el solucionario. 7,48 y efectivamente
Me coincide. Ahora, para determinar su gráfica, tanto de la tensión como la corriente del capacitor, para todo T, ¿no? Voy a hacerlo acá de forma rápida. Esto va a ser la tensión del capacitor y la corriente del capacitor. Por propiedad de la corriente del capacitor es continua, pero no se puede decir eso de los demás variables, ¿no? Tanto corriente como voltaje de los otros elementos. Entonces, empezamos por su tensión. En el instante cero es 10, antes y después es... Antes de cero es constante 10, ya que está cargado. De ahí, para después de cero, disminuye de forma exponencial hasta que tiende a cero. En este caso es una función continua. Ahora, para la corriente, en el instante cero reemplazas menos un tercio. Pero antes de cero tenía un valor de cero. Es decir, era de la siguiente manera. Y para mayor que cero empieza de menos un tercio y desciende hasta que se aproxima a cero. Entonces vemos que la correa del capacitor no es continua, mientras que el voltaje del capacitor sí lo es.